¿Quién es Ismail Haniyeh? Implicaciones del asesinato del líder político de Hamas. Ismail Abdel Salam Ahmed Haniyeh, máximo líder dirigente político de Hamas, nació el 29 de enero de 1962 en el campo de refugiados Al-Shati en Gaza, en una familia que se desplazó durante la Primera Guerra Árabe-Israelí en 1948. Fue un destacado líder político palestino y una figura clave en la organización islamista Hamas. Pertenecía al ala más moderada de la organización y se le conoció por su papel como primer ministro de facto de la Franja de Gaza después de las elecciones legislativas de 2006, donde Hamas obtuvo el control hasta su destitución en 2007. Su liderazgo estuvo marcado por un conflicto con las facciones rivales Fatah, lo que llevó a una división en la gobernanza palestina entre Cisjordania y la Franja de Gaza. En 2017, Haniyeh se convirtió en el jefe de la organización política Hamas, reemplazando a Khaled Mashal, y se trasladó en 2019 a Qatar exiliado, donde continuó sus actividades y le sucedió Yahya Sinwar en la jefatura de Hamas en Gaza. Bajo su liderazgo, Hamas mantuvo su postura de resistencia contra la ocupación israelí, que incluyó confrontaciones militares. En octubre de 2023, tras un ataque significativo por parte de Hamas, Israel declaró su intención de atacar a sus líderes, lo que culminó con el asesinato de Haniyeh el 31 de julio de 2024 en Teherán, presuntamente por un ataque aéreo israelí a su residencia tras haber asistido a la jura de posesión del nuevo presidente iraní, Mesud Pezeshkian. Su muerte provocó reacciones generalizadas en toda la región, con muchos líderes condenando el ataque y viéndolo como una escalada significativa en el conflicto israelí-palestino. En 2018, Estados Unidos le declaró terrorista global especialmente designado por haber planificado la muerte de 17 estadounidenses en ataques terroristas. De igual forma, en mayo de 2024, el fiscal de la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Haniyeh por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Como curiosidad, estaba casado y ha tenido un total de 13 hijos. Sus inicios. Haniyeh se desarrolló en condiciones de pobreza en el campamento de refugiados Al-Shati. Estudió en la Universidad Islámica de Gaza, donde obtuvo una licenciatura en literatura árabe en 1987. Durante sus años de universidad se vinculó con Hamas y se convirtió en un estrecho colaborador del líder espiritual del movimiento, el jeque Ahmed Yashin. Posteriormente, en 1989, le encarcelaron durante 3 años las autoridades israelíes y le pusieron en libertad en 1992 con una orden de deportación al Líbano. Este país rechazó acogerle y con varios más se estacionaron en un campamento ubicado en la tierra de nadie entre Líbano e Israel. Poco después regresó a Gaza, donde ocupó el cargo de decano de la Universidad Islámica. Su ascenso en Hamas. Haniyeh ascendió rápidamente dentro de Hamas, especialmente después de la liberación del jeque Yashin en 1997, cuando le nombraron su secretario personal. Posteriormente, le nombraron representante de Hamas ante la Organización para la Liberación de Palestina. Evitó ser asesinado por parte del ejército israelí en un edificio de Gaza. Su influencia creció aún más durante la Segunda Intifada, entre 2000 y 2005, consolidándose como uno de los principales líderes de Hamas tras la muerte de Yashin en 2003 y Abdelaziz Rantisi en 2004. Pese a ello, la organización siempre intentó esconderle los nombres de sus líderes, aunque se filtró que Haniyeh era uno de los líderes junto con Mahmoud Shahar y Said al-Shiyam. A finales de 2005 le eligieron como cabeza de lista para los comicios del Consejo Legislativo de enero de 2006. Su figura como primer ministro de Palestina. En las elecciones legislativas palestinas de 2006,
Hamás obtuvo la victoria, y Haniyeh fue designado primer ministro de la Autoridad Palestina Nacional. Sin embargo, su mandato fue corto, ya que en junio de 2007 el presidente Mahmoud Abbas lo destituyó en medio de un conflicto interno entre Hamás y Fatah. A pesar de su destitución, Haniyeh continuó gobernando de facto en la Franja de Gaza, mientras que el ANP o la Autoridad Nacional Palestina bajo Fatah controlaba Cisjordania. Durante su mandato, en diciembre de 2006 le negaron la entrada a Gaza desde Egipto por el paso de Rafah. Derribado por las disputas entre Fatah y Hamás por el poder en Palestina, Ismail Haniyeh, entonces primer ministro de Palestina, intentó regresar a Gaza desde Egipto con una gran suma de dinero en efectivo. Israel le negó la entrada a menos que dejara el dinero en Egipto. Esto provocó enfrentamientos armados entre militantes de Hamás y fuerzas de seguridad palestina en el cruce fronterizo de Rafah. En un segundo intento de cruzar, se produjo un tiroteo que dejó a un guardaespaldas de Haniyeh e hirió a su hijo mayor. Hamás acusó a Fatah de intentar asesinar a Haniyeh, lo que desencadenó más violencia entre ambas facciones en Gaza y Cisjordania. El 15 de febrero de 2007 dimitió para crear un ejecutivo de unidad entre Hamás y Fatah. Sin embargo, en junio de ese mismo año el dirigente Mahmoud Abbas disolvió ese gobierno y declaró el estado de emergencia en la región. En ese momento a Haniyeh le destituyeron y Abbas comenzó a gobernar Palestina, Gaza y Cisjordania vía decreto. Varios años más tarde, en 2014, Haniyeh era primer ministro de Palestina y Aziz Deik presidente. Ambos dimitieron de sus cargos para finalizar el conflicto todavía activo entre Hamás y Fatah y aprobaron un ejecutivo de unidad encabezado por Rami Hamdallah como líder de la organización política de Hamás. En 2017, Haniyeh fue elegido líder de la organización política de Hamás, sucediendo a Khaled Mashal. Durante su liderazgo, Haniyeh destacó por mantener relaciones con países como Irán y Qatar, que apoyaban a Hamás. En 2019 se exilió a Qatar y le sucedió Yahya Sinwar, del ala más extremista de Hamás en la jefatura de Gaza. El motivo de esta huida se debió a la intensificación del conflicto entre Hamás e Israel y la necesidad de liderar el movimiento desde un lugar seguro. Su exilio le permitió continuar su liderazgo de Hamás sin las restricciones y riesgos asociados a su presencia en Gaza, especialmente tras los ataques israelíes y la inclusión de su nombre en la lista de terroristas del Departamento de Estado de Estados Unidos. En 2020, Haniyeh comenzó acercamientos con Turquía y Estados Unidos. Criticó esos hechos, asegurando que el acercamiento del presidente Erdogan a esta organización terrorista solo sirve para aislar a Turquía de la comunidad internacional, daña los intereses del pueblo palestino y socava los esfuerzos globales para prevenir ataques terroristas lanzados desde Gaza. En agosto de ese mismo año, Haniyeh contactó con Mahmoud Abbas para expresar su rechazo al acuerdo de normalización de relaciones entre Emiratos Árabes Unidos e Israel. 3 años más tarde, en julio de 2020, se volvió a reunir con Erdogan y también con Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Nacional Palestina. El objetivo era intentar reconciliar a Fatah con Hamás. Acontecimientos desde el 7 de octubre de 2023. El 7 de octubre de 2023, Hamas llevó a cabo una operación inundación de Al-Aqsa, una incursión desde la Franja de Gaza a zonas fronterizas israelíes. Ello provocó la toma de israelíes como rehenes y la muerte de muchos de ellos, alrededor de 1000. A partir de ese día, Israel declaró la guerra a Hamas e invadió la Franja de Gaza por completo para intentar destruir por completo la organización. En 2024, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto en su contra por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Ismael Haniyeh murió el 31 de julio de 2024 en un ataque atribuido a Israel en Teherán, Irán, donde se encontraba de visita para la jura del cargo del nuevo presidente del país, Masoud Pezeshkian. Implicaciones de su muerte.
Escalada del conflicto. La muerte de Haniyeh, considerado un moderado dentro de Hamas, podría intensificar el conflicto entre Israel y Gaza. Su asesinato en Irán, presuntamente por un ataque aéreo israelí, está visto como una grave escalada. Esto podría desencadenar una respuesta violenta por parte de Hamas y sus aliados regionales como Irán y Hezbollah. En las negociaciones de paz. Participaba activamente en las negociaciones de alto al fuego mediadas por Qatar, Estados Unidos y Egipto. Su muerte complica estas negociaciones. Además, implica dificultar la consecución de un acuerdo de paz, ya que era uno de los interlocutores más claves y moderados de esta reunión. Reemplazo del liderazgo. La muerte de Haniyeh deja un vacío en la cúpula política de Hamas. Posibles sucesores como Khaled Meshal y Khalid al-Hayya podrían asumir su rol. Sin embargo, la transición podría ser complicada y afectar la estrategia del movimiento, ya sea hacia una mayor militarización o compromisos políticos. Reacciones internacionales. La comunidad internacional ha reaccionado con preocupación. Líderes como el presidente palestino Mahmoud Abbas y el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía han condenado el asesinato. Esto podría influir negativamente sobre Israel. Control Israel. El asesinato de Haniyeh junto con el reciente ataque al comandante de Hezbollah podrían entrar dentro de una estrategia israelí de eliminar a líderes de grupos alineados con Irán. Esto buscaría un mayor control israelí y desestabilizar aún más la región y aumentar el riesgo de un conflicto más amplio. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No duden en dejarnos un comentario y un like. Nos vemos hasta la próxima. Y tampoco olviden suscribirse. Nos vemos.